Buenas noches. Vamos a orar para entrar a la parte número 4 de nuestro curso o nuestro tema, la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu santa, preciosa y poderosa presencia. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos aprender más de cómo nos guía el Espíritu Santo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos instruya para poder aprender más de ti, precioso Espíritu Santo. Y te damos las gracias porque es a través de tu palabra que aprendemos cómo ser guiados por tu Santo Espíritu. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, esta es la parte número 4 y vamos a recapitular acerca de lo que hemos estado estudiando, aprendiendo. En la primera sesión hablamos de 4 beneficios de la guía del Espíritu Santo: protección, provisión, manifestación del poder de Dios y el cumplimiento del plan de Dios. Eso lo tocamos y lo aprendimos en la primera sesión. En nuestra segunda sesión, hemos hablado de cómo no nos guía el Espíritu Santo. Y hemos aprendido que el Espíritu Santo no nos guía a través de las circunstancias, no nos guía a través de las cosas ni a través de la naturaleza, no nos guía a través de vellones o señales, no nos guía a través de profetas, no nos guía a través de emociones, intelecto o sensaciones físicas, no nos guía. Eso ya lo hemos aprendido en la segunda sesión. En la tercera sesión hemos aprendido cómo sí nos guía Dios. Dios, hemos dicho, sí nos guía a través de ángeles, pero la manifestación de ángeles, dijimos, no es algo que siempre se dé, no es algo continuo. La manifestación que involucra a ángeles, hemos dicho, número 1, cuando hay mucho peligro, y número 2, cuando hay un gran peligro que estés enfrentando. Ahora sí, vamos a entrar un poco más profundo y vamos a ver cuál es la forma como Dios nos guía siempre. Esta es la parte más importante. ¿Cómo el Señor nos guía siempre? Por su Espíritu. ¿Cómo nos guía? Por su Espíritu Santo. Jesús dijo que nos guiaría por su Espíritu Santo. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 14, y leo. Juan 16, del 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros. Aquí está hablando el Señor Jesús. Pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo primero que el Espíritu Santo nos guía es hacia toda la verdad. El Espíritu Santo no nos guía a la verdad, sino a toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? La palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y toda la verdad es la palabra de Dios. Pero también dice aquí que nos hará saber las cosas que habrán de venir. Quiere decir que el Espíritu Santo nos trae dirección, guianza para nuestra vida. Veamos Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas
que habrán de venir. Cuando nos dice que nos hará saber las cosas que habrán de venir, vuelvo a repetir, nos está hablando de dirección, nos está hablando de guianza, ¿ya? Ahora, ¿cómo nos guía Dios? Dios nos guía por su Espíritu Santo, ¿ya? ¿Cómo nos guía Dios? Dios nos guía por su Espíritu Santo. Esta parte vamos a aclararla porque tenemos que tenerla bien clara para saber de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De la guía del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos guía a través de su Espíritu Santo, pero lo que tenemos que tener mucho más claro, ojo, ponga atención, Dios nos guía a través del Espíritu Santo, por su Espíritu, a través de nuestro espíritu. ¿Ya? Entonces, Dios nos guía por su Espíritu a través de nuestro espíritu. Vamos a aclarar esto. ¿Ya? Cuando hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿ya? Cuando lo hemos recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, el Señor Jesús ha venido a vivir dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y nuestro espíritu están unidos. Vamos a aclarar esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23, y leemos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Esto es algo que tenemos que entender como creyentes. Todo creyente, todo cristiano nacido de nuevo conforme a la palabra de Dios tiene que saber esto. El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, ¿ya? El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Tenemos cuerpo, pero no somos cuerpo. Tenemos alma, mente, emoción, intelecto, pero no somos alma, ¿ya? Somos espíritus que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu porque hemos sido creados a imagen de Dios y Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y esto, amadas, amados, tiene que quedar claro. La forma como nos comunicamos con Dios es a través de nuestro espíritu. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La pregunta sería, ¿por qué tenemos que adorar a Dios en espíritu? Simple, porque espíritu con espíritu se comunican. Por eso es que tenemos que adorar a Dios en espíritu, porque espíritu y espíritu se comunican. Dios no tiene cuerpo físico, Dios es espíritu. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Dios. La lámpara de Dios es nuestro espíritu, ¿ya? Nuestro espíritu es la lámpara de Dios. Hemos dicho que el Espíritu Santo nos guía a través de nuestro espíritu y nuestro espíritu es la lámpara. ¿Qué necesita una lámpara para alumbrar? No estamos hablando de las lámparas eléctricas, estamos hablando de esas lámparas de la antigüedad, que el combustible era el aceite. ¿Qué necesita una lámpara para funcionar? Ese tipo de lámparas, aceite. Aceite.
Como les decía, no estoy hablando ni estamos hablando de esas lámparas eléctricas que tienes en tu casa, en tu mesita de noche. No estamos hablando de eso. Hablamos de esas lámparas que necesitan aceite como combustible, y el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Ya? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuándo eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Cuándo eres alumbrado por el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en tu espíritu, entonces tu espíritu arde, entonces eres llena del Espíritu Santo. Entonces ahí tu espíritu alumbra y puede ser guiada por el Espíritu de Dios a través de tu espíritu. Vamos a aclarar algo. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al espíritu del hombre. Cuando hablamos de corazón en la Biblia, no se refiere al corazón físico de nuestro cuerpo humano, que es un músculo que bombea sangre. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de corazón en la Biblia, hablamos de nuestro espíritu, ¿ya? Y cuando hablamos de corazón en la Biblia, la palabra cardia habla de las entrañas, la parte más profunda del ser humano, su espíritu. Y vamos a aclarar algo también, porque hay personas que dicen, tú no puedes seguir tu corazón, porque engañoso es el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Recuerden que Jesús dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale por la boca es lo que contamina, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los malos adulterios, asesinatos, mentira y todo lo malo. Pero hay que entender en qué contexto dijo el Señor Jesús eso. Entonces muchas personas les han enseñado y les han dicho, no puedes seguir tu corazón porque el corazón es engañoso y del corazón sale todo lo malo. Entonces esa gente piensa, ¿y cómo voy a ser guiado por mi corazón? Ahora, Dios me guía a través de mi espíritu, pero muchos han sido enseñados a no seguir su corazón. Recuerden que hablamos de cuando hay una canción de Héctor Lavoe, tengo un gran presentimiento, presentir, sentir dentro. ¿Qué es un presentimiento? Es información en tu espíritu. Y muchos tienen esa información en su espíritu, pero no se dejan guiar por esa información que ya tienen dentro de su espíritu. Entonces, es por hecho que muchos creyentes no reciben la dirección de Dios o la reciben y no la obedecen, porque no se fían, porque no se dejan guiar por su corazón. Ahora, aclaremos, no estamos hablando del corazoncito de San Valentín. No estoy hablando de los sentimientos ni de las emociones. Eso es otra cosa. Tiene su lugar, pero es otra cosa. Hemos dicho que Dios no nos guía a través de sentimientos, no nos guía a través de emociones, tampoco nos guía a través de sensaciones físicas. Y muchas veces puedes percibir. No me digas nada. Voy a cerrar. ¿Ya? Dije, muchas veces puedes percibir o sentir a Dios. Muchas veces puedes percibir o sentir a Dios a través de una sensación física. Pero Dios no nos guía a través de sensaciones físicas. Si lo sientes, gloria a Dios, disfrútalo. Pero no siempre lo físico es señal de que Dios está allí. Incluso si lo físico que sientes es de Dios, no quiere decir que Dios te guíe de esa manera. Es igual con las emociones. Tú puedes sentirte muy mal, pero eso no tiene nada que ver con la guía de Dios. Tú puedes tener paz en tu espíritu, pero tormento en tu alma. Vamos a Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14
Y vamos a leer desde el versículo 32 al 34. Marcos 14 del 32 al 34 y leo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Estar atentos, velad. Yéndose un poco de adelante, se postró en tierra, se arrodilló. Se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. En esta porción de la escritura que acabamos de ver, vemos que el Señor Jesús estuvo orando para, por favor, cierren sus micrófonos, estamos grabando. El Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní y está orando para ser librado de ir a la cruz. Cuando el Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní orando, él sabía que la voluntad de Dios era que él tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él tenía paz dentro de él, en su espíritu, con respecto a ir a la cruz, porque esa era la voluntad de Dios. Pero en su alma, él tenía un tormento. Estaba triste. ¿Ya? Él tenía tal tormento en su mente, tal conflicto, que la Biblia dice que sudó gotas de sangre. ¿Hasta qué? Hasta que su alma se alineó con la voluntad de Dios. Ahora, científicamente está probado y comprobado que una persona puede transpirar sangre cuando está expuesta a una hiperpresión. Y Jesús estuvo expuesto a una hipermacropresión porque sabía que lo iban a matar. ¿Ya? Y él fue a orar para alinear su alma, su mente con la voluntad de Dios. Y no fue hasta que ajustó su voluntad, por eso les decía a sus discípulos que oren con él. Y él les decía, ¿no han podido orar conmigo una hora? Y después de varias horas llegó un momento, después de orar, que se levantó y dijo, ya está, ya no oren más, ya terminé. ¿Por qué? Porque ya había ajustado, sujetado su voluntad a la voluntad de Dios. Pudo sujetar su alma a la voluntad del Espíritu. Y Jesús estaba orando específicamente para alinear, para acomodar su voluntad, porque Jesús era un ser humano, como nosotros. Recuerden, cristológicamente hablando, Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Pero recuerden que la Biblia dice que él se despojó
de su divinidad. Él todo lo que hizo lo hizo como hombre, no lo hizo como Dios. Todo lo de Dios, su divinidad se despojó o estuvo en pausa, no la usó. Entonces, él como humano no quería ir a la cruz, pues. Como humano no quería sufrir lo que iba a sufrir y oró hasta que su voluntad se amoldó, se alineó a la voluntad de Dios. Vamos a aclarar algo. La oración de si es tu voluntad no es para averiguar cuál es la voluntad de Dios, por si acaso. Muchos terminan su oración, Señor, si es tu voluntad. Eso no es así, no es para averiguar cuál es la voluntad de Dios. A veces tú sabes cuál es la voluntad de Dios, pero tu alma se revela. A veces tú dentro de ti sabes lo que tienes que hacer, pero tu mente, tu alma no quiere. Es entonces cuando tenemos que ajustar nuestra alma a la voluntad de Dios, o tenemos que ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Ya? Y otras veces tu alma está muy contenta con lo que estás diciendo, pero tu espíritu te está hablando y te está diciendo, eso no es de Dios, no hagas eso. En tu mente, ya en tu alma, estás haciendo muchas cosas porque estás dejándote llevar por tu mente, pero dentro de ti sabes que no debes hacer eso. Y tú lo quieres seguir haciendo, pero algo dentro de ti te dice, no lo hagas. Repito, no estamos hablando de las emociones, estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de nuestro espíritu. Jeremías 17:9. ¿Qué nos dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí esta escritura está en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Aquí nos dice que es engañoso el corazón. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar algo parecido. En Mateo 15:19, el Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces muchos dicen, no me puedo guiar por mi corazón, porque de mi corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. No, un momentito, vamos a aclarar esto. Vamos a aclarar esto. Tenemos que darnos cuenta en qué momento el Señor Jesús dijo eso. Jesús dijo eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Pero pastor, Jesús no está en el Antiguo Testamento. Jesús está en el Nuevo Testamento. Tal vez puedas decir eso. Jesús lo dijo, sí, pero algo que tenemos que entender con respecto a la Biblia, con respecto a la palabra de Dios. El Nuevo Testamento no comienza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto, comienza y entra en vigencia cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. ¿Ya? Si agarras tu Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero repito, el Nuevo Testamento o el nuevo pacto no comienza con el nacimiento de Jesús. El nuevo pacto comienza con la muerte de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús levantó la copa? Él dijo, este es el pacto, nuevo pacto en mi sangre. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto venía por la sangre y él derramó su sangre en la cruz. Entonces, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento comenzó con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento, muchas cosas de las que Jesús dijo, las dijo como un profeta del Antiguo Testamento. Por eso cuando la mujer sirofenicia que trajo a su hija enferma, Jesús le dijo, no está bien echar el pan de los hijos, de los judíos, de los de Israel. No está bien echar el pan de los hijos y darlo a los perrillos.
Yo he venido a la casa de Israel. En la sesión anterior hemos visto que el Espíritu Santo le dio una visión a Pedro donde había un lienzo, donde había animales, ¿ya? Y él le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, porque nunca ha entrado cosa inmunda a mi boca. Pedro, mata y come. No, Señor. Pedro, mata y come, porque nunca ha entrado cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo ya purifiqué. Dios le estaba diciendo que los gentiles ya no eran perrillos ni perros, ya que el sacrificio en la cruz, la obra redentora de Jesús en la cruz era por todos los seres humanos y no solamente por el pueblo de Israel. Entonces, tenemos que entender que muchas cosas de las que nuestro Señor Jesucristo habló antes de ir a la cruz, las dijo como un profeta del Antiguo Testamento. Por ejemplo, esto, porque del corazón salen los malos pensamientos. Él estaba vivo, pero todavía no había ido a la cruz. Por lo tanto, esto lo dijo él como un profeta del Antiguo Pacto. Entonces, ahora, después de Cristo Jesús en la cruz, la salvación es para todos. Pero en ese momento todavía no estaba disponible la salvación para todos, porque él había venido como un profeta al pueblo de Israel. Entonces, lo que Jesús dijo acerca del corazón, lo dijo como parte del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál era la promesa del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto? Aquí es importante establecer esto, porque si Dios, ya, si no puedes confiar en tu corazón, que es tu espíritu, que es la parte interna profunda de ti, si no puedes confiar en tu espíritu, no puedes confiar en tu corazón, no podrás seguir la guía, la dirección de Dios. Tienes que confiar en tu corazón. Ahora, hay una promesa para el nuevo pacto. Vamos a ver Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, Dios te guía por su espíritu a través de tu espíritu o tu corazón. Pero para Dios poner su Espíritu Santo en nuestro corazón, tuvo primero que darnos un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo. ¿Por qué tenía que darnos o poner un corazón nuevo? Porque nuestro corazón era ese corazón malo del cual salen los malos pensamientos y todo lo malo. Nuestro corazón viejo, de la vieja criatura, era el que había sido afectado por causa de la caída, por causa de la desobediencia de Adán. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ese corazón viejo de la vieja criatura estaba afectado por la caída, por la desobediencia de Adán. No era un corazón nacido de nuevo, era un corazón de pecado. Pero Dios lo transformó. Esto es lo que muchos cristianos no entienden. Por eso no se dejan guiar por su corazón, no se dejan guiar por su espíritu y dicen, nosotros solo somos pecadores salvos por gracia. Levanten la mano todos los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida y han nacido de nuevo. Todos, ¿no? Todos. Entonces, todos han nacido de nuevo. ¿De qué nacieron? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es santo. Entonces, como el Espíritu Santo es santo, no puede engendrar hijos pecadores, pues, porque Él es santo. ¿Correcto? El Espíritu Santo es santo. Y nosotros hemos sido engendrados en el Espíritu Santo.
Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede engendrar hijos pecadores. No, ¿por qué? Porque es santo. Entonces, no tienes que llamarte pecador, ni tienes que verte como pecador o pecadora. Cuando el apóstol Pablo escribe las epístolas, ¿a quién escribe el apóstol Pablo? ¿A los santos o a los pecadores? ¿Qué dice? A los santos de tal iglesia, de tal lugar. Entonces el apóstol Pablo escribe a santos, no a pecadores. Y la Biblia dice que Jesús se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. O sea, él nos ha transformado. La Biblia dice que somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús. Dios no tiene hijos pecadores. Ay, pastor, pero si supiera lo que he hecho ayer, si supiera lo que he hecho anteayer, repito, Dios no tiene hijos pecadores. Por eso en el Antiguo Testamento no podían llegar a ser hijos, porque para ser hijos, primero Dios tenía que quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Tenía que quitar el corazón viejo y poner un corazón nuevo. En pocas palabras, teníamos que nacer de nuevo del Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. Y cuando nacemos de nuevo, pues Dios pone un espíritu nuevo. Por eso Nicodemo, siendo un líder religioso que conocía la ley y que guardaba la ley, lo primero que Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Nicodemo seguía siendo pecador. A pesar de ser religioso y guardaba la ley, seguía siendo pecador. Cuando tú naces de nuevo en Cristo Jesús, cuando recibes a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, eres hija de Dios, hijo de Dios, creado a imagen de Dios. Y Dios no es pecador. Éramos pecadores y ahora somos salvos por gracia y somos santos por gracia. ¿Ya? Somos salvos por gracia y somos santos por gracia. Tú eres santo, santa por gracia, por medio de la fe, no por obras. Tú no te haces santa, no te haces santo ni santa a ti mismo. Algo muy importante, ¿ya? Tú entiendes que eres santo, que eres santa y caminas en consecuencia. Tú crees que eres santo, eres santa y caminas en consecuencia. Ese es el problema en muchas iglesias. Queremos que la gente camine en santidad, pero todos los domingos desde el púlpito, ¿qué les dicen a la grey? ¿Qué le dicen a la iglesia? Pecadores, vivan en santidad. Pecadores, obedezcan a Dios. Pecadores, sirvan a Dios. Si les dicen pecadores, la pregunta es, ¿qué hacen los pecadores? Pecan, pues. Pecan, pues. Si le dicen pecador, 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 ¿qué hace un pecador? Peca, pues, así de simple es. Entonces, pero Pablo no dice pecadores. Pablo nos dice santos. A los santos. ¿Ves? Nos habla como santo. Y somos santos. La palabra santo significa separado para Dios. La palabra santo significa diferente. Somos santos. Todavía fallamos, sí, pero estamos en un proceso de santificación, de purificación que dura toda la vida para terminar arriba con el proceso de glorificación. Vamos a primera de Juan, capítulo 3, 20 y 21. Y leemos. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si le has fallado a Dios, si has cometido pecado o estás viviendo en pecado, no puedes tener confianza en Dios porque tu propio corazón te reprende.
Dense cuenta que ni siquiera necesitamos que el Espíritu Santo nos reprenda o nos lo diga. Muchas veces en nuestra oración oramos, Señor, redargúyenos de pecado. No hace falta, porque tu propio corazón te reprende cuando haces algo malo, tu conciencia te acusa. ¿Ya? ¿Y por qué te acusa? ¿Por qué te reprende? Simplemente porque tu corazón ha nacido de nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando haces lo malo, tu corazón dice, ya no quiero hacer eso. Ya no quiero hacer eso. Un predicador decía, yo puedo pecar todo lo que me da la gana. Y lo que pasa es que no me da la gana de pecar, pues. Así que yo puedo pecar todo lo que me da la gana, pero no me da la gana de pecar. Y debemos aprender eso, debemos tener, que no nos dé la gana de pecar. Y eso es cierto. Eso es la vida cristiana. Dios pone el querer como el hacer, pero veamos la otra parte. Si tu corazón no te reprende, entonces tú puedes tener confianza. Por favor, cierren sus micrófonos. Estamos grabando. ¿Ya? Entonces, Dios pone el querer como el hacer. Si tu corazón te reprende, si tu corazón te reprende, ten cuidado. Pero si no te reprende, puedes tener confianza. Tenemos que aprender a vivir con una conciencia limpia y no con una conciencia de pecado. Recuerda que el arma que el diablo usa contra ti es la culpa. Por eso la palabra diablo significa acusador. ¿Ya? ¿Qué usa el diablo contra ti? La culpa. Entonces, si tu corazón no te reprende, tenemos confianza en Dios. Pero, como decía, tenemos que aprender a vivir con una conciencia limpia y no con una conciencia de pecado. ¿Por qué tenemos que venir y pedir perdón por los pecados cometidos durante la semana? ¿Por qué tienes que esperar venir el día domingo recién para pedirle perdón a Dios? Debiste pedirle o tienes que pedirle perdón a Dios en el mismo momento en que has pecado. No tienes que esperar a la noche para decirle, Señor, perdóname por los pecados cometidos durante el día. No, así no es. Si has pecado, arrepiéntete. Pídele perdón. La Biblia dice que su sangre te limpia de toda maldad. Aquel que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Y si ya le pediste perdón, olvídate, porque Dios ya se olvidó. Tú le pides perdón el lunes, el martes, el miércoles, por cosas que hiciste, porque mientras estamos en este cuerpo y en esta vida, fallamos, erramos, nos equivocamos y pecamos. Pero no puedes esperar llegar el domingo para recién pedir perdón por todos los pecados que cometiste en la semana. Tampoco estamos hablando de que tenemos licencia para pecar, ojo. No puedes venir el domingo y decir, Señor, perdóname por los pecados que cometí esta semana. Pero si le pediste perdón cuando pecaste y te arrepentiste y vienes el domingo a pedir perdón y le dices, Señor, perdóname por los pecados de la semana, el Señor te dice, ¿cuál pecados? A ver, déjame, voy a hacer memoria. No me acuerdo de ninguno. Si es que le pediste perdón. Si es que le pediste perdón. Y si no le pediste perdón, entonces eso ya es otra cosa. Y si tú vives de esa manera y caminas con una conciencia limpia, entonces puedes vivir con confianza. Y puedes confiar en escuchar tu corazón. Puedes confiar en lo que dice el Espíritu Santo a tu espíritu. Recuerda esos momentos cuando hablabas palabrotas o decías algo malo o hacías algo malo y de pronto algo dentro de ti decía o sentías, eso no está bien. Eso es la guía del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que no es tan complicado? Eso es la guía del Espíritu Santo. Entonces, ese es el primer paso, esa es la forma más sencilla. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Y necesitamos tener confianza en nuestro corazón, o mejor dicho, tener confianza en lo que Dios pone en nuestro corazón
Y para eso necesitamos tener y saber de esa confianza que somos limpios. Recuerden que el libro de Hebreos nos dice, acercaos a Dios purificados de mala conciencia. Eso quiere decir que puedes tener una conciencia limpia y no tienes que vivir con una conciencia de pecado las 24 horas del día. A veces vivimos más pensando en el pecado que en el servir a Dios. A veces vivimos con miedo del pecado. Parece que el pecado fuera más fuerte. El pecado, el mundo, el diablo, todos esos son tan fuertes y grandes. No, eso es falso. Tenemos que aprender a vivir en paz. Porque Dios es un Dios de paz y su espíritu es un espíritu de paz, mas no de confusión. Vamos a terminar con este versículo, Romanos 5:1, nos vamos a quedar aquí. Romanos 5:1, como no abre, pueden abrir sus días. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, acércate a Dios con paz, no busques la dirección de Dios con miedo. No busques la guianza de Dios con miedo. ¿Ya? Acércate con confianza al trono de la gracia para recibir de su gracia y de su misericordia para el oportuno socorro. Entonces, aprende a vivir en paz, porque Dios es un Dios de paz y su espíritu es un espíritu de paz, mas no de confusión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa presencia, Señor. Te damos las gracias por todo lo bueno que eres tú. Gracias, Espíritu Santo, porque estás alumbrando nuestro entendimiento, Señor, y estamos aprendiendo cómo nos guías. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.